Hoy nos hemos desplazado hasta Belmonte de Miranda, concretamente hasta el Alto de las Estacas. Desde aquí vamos a disfrutar y a conocer la ruta vaqueira de Belmonte. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza desde el Alto de las Estacas. El vehículo lo podemos dejar perfectamente estacionado justo en el Alto porque hay varias zonas habilitadas para ello. Y justo allí mismo también encontramos el panel indicativo que nos dirige a nuestra ruta de hoy. Comenzamos poquito a poco. ¡Vamos! Pero esto sí, nada más empezar nos encontramos con las primeras edificaciones de la antigua mina romana de la Corona, donde aquí en este panel indicativo se explica perfectamente cómo aquí, antaño, se trabajaba en la mina. Nosotros, al camino. Nada más subir unos metros, nos paramos a mirar y ya vemos perfectamente donde tenemos nuestro vehículo y justo un poquito por encima una pequeña roca, Peña Rozada, y más hacia la derecha, levantando la vista, nos encontramos con el Picu Castiello, lo que en la antigüedad había una fortaleza altomedieval. Vaya día chulo de verano que estamos teniendo. Bueno, ya bajamos las primeras brañas, donde encontramos alguna cabaña vaqueira y también alguna nave ya más industrializada. Y ahora llegamos a este punto, donde el camino gira a la derecha o a la izquierda. Nosotros a la izquierda. Cruce Prestosos, perfectamente señalizado a Belmonte, 5,5 kilómetros. Vamos. De momento, la ruta muy sencilla, la ruta muy fácil de caminar, además por espacios muy abiertos y sitios muy bonitos, ideal para familias y para los más intrépidos. Por ejemplo, una subida expresa al Pico Montoto, que es este que tenemos aquí a nuestra derecha. Subes, bajas y continúas. ¿Te animas? Y prestosos, prestosas, si veis barro, no paséis por el barro. ¿Qué puede pasar? Bueno, quizá esta parte del sendero por donde bajamos ahora sea un poquitín la más compleja, ¿vale? Donde mayor atención haya que poner, sobre todo si nos encontramos con el agua. Estos últimos días llovió bastante y hay un poquitín de barro, pero con cuidado y cabeza se pasa perfectamente. Prestosinos, desde aquí, desde Navariegos, la panorámica que tenemos prehistórica es impresionante. Mira, mira, gira a la izquierda. Ahí podemos ver el Picu Bombium. Un poco más allá, los que antes habíamos visto, Peña Rozada y el Picu Castiello. Más a la derecha ya vamos viendo los collaos, la explotación minera del Gallo, el Alto Caulechu. Más a la derecha nos estrellamos con la Pena Lorru en las cobertorias y ya más a la derecha los dos últimos que vemos, el Alto Gameu y el Cauriu. El pueblín de Cezana, el Abaderu y la fuente. Con la sed que tengo, con el calor que está pegando hoy, vamos a echar un buche. Venid, prestosos. A ver si no caemos al fontán de cabeza. ¡Guau! ¡Qué fresquino! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa que lo sujeto! Ya suena Belmonte, ya suena el río. Aquí, a la derecha y a 500 metros, el final de nuestra ruta. Ya sabéis, como siempre, nuestro track en descripción. ¡Vamos!
Prestosas, prestosas, ya estamos en Belmonte, ya estamos en el final de nuestra ruta de hoy. Dos opciones, o pasar y desandar lo que anduvimos hasta ahora, otros 7 kilómetros con casi 700 metros positivos de desnivel, o bien por la carretera, que es lo que nosotros vamos a hacer para llegar de nuevo al coche. Hemos disfrutado muchísimo del día de hoy, además con muchas sombras, con el calor que hace ahora en el verano en Asturias, perfecto. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo acá.